En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En defensa de la tradición, llegamos al periodo histórico en que se asenta fuertemente la revolución neomodernista en la Santa Iglesia. Es el pontificado de Juan Pablo II, un nuevo Pablo. Citando a de Lubac: esperemos que la providencia nos conserve por mucho tiempo a Pablo VI, pero el día en que necesitemos un papa, yo ya tengo a mi candidato. Es Wojtyła. Solo que eso es imposible, no tiene la menor probabilidad. De Lubac tenía sus motivos para apoyar la elección de un cardenal polaco, elección que sorprendió a más de uno. Ahí estaba, por supuesto, el cardenal primado Wyszynski, que encarnaba la Iglesia de los Mártires. Pero él no era papabile, porque denunciaba demasiado abiertamente a la Iglesia posconciliar, una iglesia cuyo credo se había vuelto elástico y cuya moral se había hecho relativista. Una iglesia en medio de la niebla, una iglesia que cerraba los ojos ante el pecado. En cambio, el cardenal Wojtyła era moderno y, lo que es más, un modernista hecho y derecho. El arzobispo de Cracovia apoyaba la edición polaca de Comunio y, una vez elegido papa, no tardaría en promover al cardenalato a sus tres fundadores, Ratzinger, de Lubac y von Balthasar, aunque este último haya fallecido en la víspera de su entronización. El padre Membiel, en un libro memorable escrito en 1970, anunciaba la formación de una doble iglesia: la iglesia de la promesa, que profesaría la fe incorruptible de su fundador, y la iglesia de la propaganda, al servicio de la gnosis cristiana y progresista. El mismo Papa podría incluso presidir ambas iglesias. Profesaría la doctrina inmaculada de la fe, pero sus actos equívocos sostendría a la iglesia de la propaganda. Este libro, escrito en tiempos de Pablo VI, lo describe admirablemente. Bajo Juan Pablo II, no hace falta decirlo, la duplicidad y el equívoco sobre el depósito revelado se han hecho moneda corriente en Roma. Después de esbozar una rápida semblanza del Papa, deberemos estudiar su verdadero pensamiento. Así estaremos en mejores condiciones para definir la finalidad de su pontificado: el establecimiento de la religión universal. Si a Pablo VI se lo calificó ingenuamente de nuevo Moisés, Juan Pablo II pasa más bien como un segundo San Pablo, pero de un nuevo tipo. Veamos, pues, el camino de Damasco entonces.
Karol Wojtyła es un filósofo, un moralista para ser más exactos. En la medida en que su filosofía sigue la corriente existencialista, se hace evidente que su universo mental será muy distinto del de un realista. Su sueño es reconciliar a Kant con Santo Tomás, Scheler y Heidegger. Su visión, que puede considerarse original, depende sobre todo del existencialismo subjetivo y antropológico. Juan Pablo II es sobre todo un intelectual, más bien doctrinario. Razona a partir de principios y no de lo vivido. Defendió en el concilio el documento sobre la libertad religiosa y se opuso a los que querían publicar una condenación severa del ateísmo. Según él, el ateísmo debería ser estudiado con la ayuda de la sociología y de la psicología, no como negación de Dios, sino más bien como estado de conciencia de la persona humana. Ecumenista convencido, visitó varias veces Taizé, esa comunidad de monjes protestantes a la que se quería utilizar como puente ecuménico. San Pablo recibió su vocación en el camino a Damasco, cuando al caer de su montura se arrojó a los pies de Cristo. Juan Pablo II tuvo una conversión no menos fulminante, pero por lo demás bastante distinta. Fue en Roma durante el concilio. En efecto, el concilio le ayudó a hacer la síntesis de su fe personal. ¿Qué entiende por fe personal? Lo explica él mismo, comillas. La fe no fuerza la inteligencia ni la sujeta a un sistema de verdades ya hechas. En 1963, en pleno debate conciliar, no paraba de alabar a los neomodernistas. Comillas. En menos de 4 años, la situación dentro de la Iglesia ha cambiado de manera increíble. Teólogos tan eminentes como Henri de Lubac, Jean Danielou, Yves Congar, Hans Küng, Ratzinger, Lombardi, Karl Rahner y otros desempeñaron un papel extraordinario en aquellos trabajos preparatorios. El objetivo de Juan XXIII era principalmente la unidad de los cristianos. Se han dado pasos gigantescos en ese sentido. La Iglesia está persuadida como nunca antes de que lo que une a los cristianos es más fuerte que lo que los divide. La nostalgia de la unidad de los cristianos forma cuerpo con la de unidad de todo el género humano. El nuevo concepto de pueblo de Dios ha tomado el relevo de la antigua verdad sobre la posibilidad de una redención fuera de los límites visibles de la Iglesia. Este dato muestra la actitud de la Iglesia hacia las demás religiones, basada en el reconocimiento de los valores espirituales humanos y cristianos a la vez, contenidos en religiones tales como el Islam, el budismo, el hinduismo. La Iglesia desea emprender un diálogo con los representantes de esas religiones, y aquí el judaísmo ocupa un lugar muy particular, cierre comillas. Asís se divisaba en el horizonte del espíritu wojtyliano desde 1963. De Lubac muestra hasta qué punto Wojtyła estaba imbuido de ese espíritu mundialista, ya que contribuyó a la redacción del esquema de la Iglesia en el mundo moderno y al de la libertad religiosa. Gracias a él, quizás más que a nadie, Gaudium et Spes, después de sus numerosas vicisitudes, se salvó del estancamiento en un momento en que muchos comenzaban a perder esperanzas de lograr imponerla. Con la misma amplitud de miras, abordó con interés y vigor los dos grandes temas del ecumenismo y la libertad religiosa. Elegido papa en 1978, se mantendrá fiel a sus amigos y maestros. En 1981, centenario del nacimiento de Teilhard, el secretario de Estado envió en nombre del Santo Padre una carta que exaltaba, comillas, la maravillosa repercusión de las investigaciones de Teilhard, ese hombre cautivado por Cristo en lo más profundo de su ser, solícito por honrar a la vez a la fe y a la razón, respondiendo así, casi con anticipación, al llamamiento de Juan Pablo II. No tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo, abridle los inmensos espacios de la cultura, de la civilización y del desarrollo. En 1984 envió sus felicitaciones personales a Rahner antes de su muerte,
como también a von Balthasar. En su visita a Francia en 1980, se empeñó en honrar particularmente a sus amigos franceses Yves Congar y Jacques Maritain, el defensor de la libertad religiosa. Envió 2 telegramas a la muerte del, comillas, venerado cardenal de Lubac, recordando el largo y fiel servicio realizado por este teólogo que supo reunir lo mejor de la tradición católica en su meditación sobre la Iglesia y el mundo moderno, es decir, en su Gaudium et Spes. Continuando con la cita, con el correr de los años llegué a apreciar vivamente la vasta cultura, la abnegación y la probidad intelectual que hicieron de ese religioso ejemplar un gran servidor de la Iglesia, especialmente durante el Concilio Vaticano II. Las simpatías del Papa se dirigen también a los pioneros de la teología de la liberación, entre otros el comunista Helder Cámara. Pero Juan Pablo II manifiesta la inclinación de su corazón, sobre todo al nombrar a Ratzinger como defensor titular de la doctrina de la fe. Ahora bien, Ratzinger practica la técnica de la cordada. Gracias a él, todo un regimiento de teólogos modernizantes controla el magisterio de la Iglesia. ¿Cómo dudar de la orientación que el Papa impone a toda la Iglesia cuando todo se alinea con él? La gloria del hombre. Sería fastidioso querer definir el pensamiento dogmático de Juan Pablo II a partir de sus interminables encíclicas. A menudo parece difícil comprender al Papa porque es literalmente complicado, en el sentido de replegado y desdoblado. El auditor que cree que el Papa habla por todos se engaña enormemente. Al contrario, el mensaje pontificio está cifrado para que solo puedan comprenderlo los iniciados. Usando las mismas palabras, toca su melodía en 2 registros distintos, un ortodoxo y otro modernista. San Pío X denunció la táctica modernista de mezclar lo racionalista con lo católico. En las grandes encíclicas no sería difícil ilustrar el uso de una terminología de doble sentido que permite una doble lectura, tradicional y modernista a la vez. Por eso vamos a utilizar un texto inequívoco, el de 1976, cuando siendo todavía cardenal, predicó un retiro al Papa Pablo VI y a los miembros de la curia, comentando algunos textos conciliares en el sentido neoteológico. Estaba en familia y no tenía ningún motivo para cuidarse de herir a los conservadores. 10 años antes de Asís, este retiro se revela como la perfecta introducción doctrinal de dicha reunión. 2 textos ilustrarán nuestro propósito. El primero explica la noción de Dios y el segundo, la tesis de la redención universal. Veamos el primer texto, comillas. El hombre posee el concepto de infinitud. Lo emplea en su labor científica, por ejemplo, en la ciencia matemática. Así pues, la infinitud encuentra en él, en su inteligencia, el espacio adecuado para aceptar a aquel que es infinito, el Dios de inmensa majestad, aquel de quien la Sagrada Escritura y la Iglesia dan testimonio diciendo: Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. A este Dios confiesa el trapense o el camaldulense en su vida de silencio. A él se dirige el beduino en el desierto cuando llega la hora de la oración, y tal vez también el budista, que concentrado en su contemplación, purifica su pensamiento preparando el camino hacia el nirvana. Dios en su trascendencia absoluta, Dios que trasciende absolutamente todo lo creado, todo lo que es visible y comprensible. El otro texto comenta el concilio. Comillas. Según esas palabras de Gaudium et Spes, el nacimiento de la Iglesia en la cruz, en el momento de la muerte mesiánica y redentora de Cristo, fue también sustancialmente el nacimiento del hombre, no de cada hombre y de todos los hombres, del hombre que, lo sepa o no, lo acepte o no en la fe, pasa a una nueva dimensión de su existencia, concisamente expresada por San Pablo con la fórmula en Cristo. El hombre existe en Cristo
y así existía desde el principio en el eterno designio de Dios. Pero por medio de la muerte y de la resurrección, esta existencia en Cristo se convirtió en un hecho histórico, radicado en el tiempo y en el espacio. A partir de estas ideas del cardenal Wojtyła, podemos formarnos una pequeña visión del universo mental del Papa Juan Pablo II. Si San Pablo convertido se propuso someter su inteligencia y su voluntad a Cristo crucificado, Juan Pablo II se erige en doctor de la religión que glorifica al hombre y solo al hombre, haciendo que todo salga de su propia conciencia. Su pasado filosófico se revela en los textos pontificios por el lenguaje kantiano o hegeliano y las tesis existencialistas que forman la trama de su pensamiento. En efecto, todo gira alrededor de la conciencia, la autoconciencia, el alfa y el omega del conocimiento, de la realidad y de la fe, según sus propios escritos. Para él, comillas, conocer es referirse ya a nuestras experiencias exteriores, ya a nuestro mundo interior en el que nos reconocemos como seres morales o religiosos. Como un hombre conoce las cuestiones religiosas, refiriéndose a sus categorías interiores, la fe es la relación que se establece entre su impulso interior y el tú absoluto. En la búsqueda de la fe ya hay una fe implícita y se cumple la condición necesaria para la salvación. En realidad, ese profundo estupor respecto al valor y a la dignidad del hombre se llama evangelio, es decir, buena nueva. Fundado en la conciencia personal y subjetiva, todo lo sobrenatural queda rebajado al nivel de lo natural en la encíclica Redemptor Hominis, que dará el tono del pontificado de Juan Pablo II. La revelación divina es simplemente el hombre que se revela al hombre. La redención de Cristo justificó a todos los hombres automáticamente por el solo hecho de hacerles tomar conciencia de su dignidad. El pecado no es más que una incoherencia de la conciencia. La libertad, fruto de la conciencia y fundamento de la dignidad humana, es inviolable incluso en materia de religión. La Iglesia de Cristo se identifica perfectamente con la humanidad. La Iglesia romana debe ser mediadora para el advenimiento de la fraternidad universal. El diálogo es necesario para encontrar la unidad aún a costa de la verdad. A modo de ejemplo, bastarán unos pocos extractos para ilustrar este viraje antropocéntrico de Juan Pablo II. Comillas. Mediante la encarnación, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo con cada hombre. Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. Cada hombre ha sido comprendido en el misterio de la redención y con cada uno se ha unido Cristo para siempre. El misterioso pecado original es la fuente de la debilidad que se denomina pecado, por la cual el hombre tiende a vivir de manera incoherente con su dignidad. La libertad religiosa constituye el corazón mismo del derecho humano. Es tan inviolable que exige que los demás reconozcan la libertad de cambiar de religión si la propia conciencia así lo reclama. El Concilio Ecuménico ha dado un impulso fundamental para formar la autoconciencia de la Iglesia, dándonos de manera tan adecuada y competente la visión del orbe terrestre como un mapa de varias religiones. La Iglesia es en Cristo como un sacramento, esto es, signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. La unidad es un crecimiento que debería ir al mismo ritmo que la superación de nuestras divisiones, que proceden en gran parte de la idea de que se posee el monopolio de la verdad. Esta teología del Papa Juan Pablo II es exactamente la misma que la denominada teología del cristiano anónimo. Ahora bien, afirmar la salvación incondicional de todos los hombres es destruir por completo los principios de la moral cristiana. Si todos los hombres ya están salvados, ¿para qué molestarse? ¿Por qué no abandonarse al laxismo del peca con fuerza pero cree aún con más fuerza? Pero lo más grave es que el dogma queda tergiversado radicalmente, porque entonces el infierno tal vez existe, pero desde luego está vacío. Si la salvación no depende de la fe y del bautismo, ¿para qué sirve la Iglesia? Como puede verse, los puntos cardinales del Papa Juan Pablo II los hemos encontrado ya en otra parte.
Los errores, las ideas abstrusas, los puntos de doctrina discutibles solo son algunos pedazos de hielo que emergen aquí y allá de las profundidades del mar en que yace el iceberg. ¿Cuál es el pensamiento compacto y unificado que se esconde debajo? ¿Quién podrá descifrar con seguridad el enigma que atormenta a más de un teólogo católico asustado de ver salir de las profundidades del pensamiento pontificio esos montones de heterodoxia? La pregunta queda abierta, pero desde ahora, con lo que ya hemos visto sobre los neomodernistas precedentes, todo nos lleva a pensar que, a pesar de las divergencias menores, existe una comunión de pensamiento entre ellos y Juan Pablo II. Se nota sobre todo una convergencia de puntos de vista entre Juan Pablo II y Rahner, ambos antiguos existencialistas. Comprender a Rahner es comprender los cambios del concilio, es comprender el pensamiento de Ratzinger, y será demasiado aventurado decir que es penetrar a fondo el pensamiento de Juan Pablo II. Algunos textos, comparados con los del príncipe del neomodernismo, son por lo menos inquietantes, como el siguiente pasaje, tomado de Dominum et Vivificantem de Juan Pablo II. Comillas. Mediante este humanarse del verbo hijo, la autocomunicación de Dios alcanza su plenitud definitiva en la historia de la creación y de la salvación. Esta plenitud adquiere una especial densidad y elocuencia expresiva en el texto del Evangelio de San Juan, el Verbo se hizo carne. La encarnación del Hijo de Dios significa asumir no solo la unidad de la naturaleza humana con Dios, sino también asumir en esa naturaleza humana, en cierto modo, todo lo que es carne, toda la humanidad, todo el mundo visible e inmaterial. La encarnación, por tanto, tiene también su significado cósmico y su dimensión cósmica. El primogénito de toda la creación, al encarnarse en la humanidad individual de Cristo, se une en cierto modo con toda la realidad del hombre, el cual también es carne, y en ella a toda carne y a toda la creación. Para un católico, la doctrina de Juan Pablo II puede parecer incomprensible o contradictoria, porque el Papa está profundamente imbuido de las tesis rahnerianas. No obstante, las circunstancias lo obligan a introducir sus puntos de vista en un conjunto que, por razones de prudencia, no aparece claramente desde lo alto de la cátedra romana. Por sus escritos y sus acciones, el Papa se revela como un modernista convencido. Y las verdades de que tal vez se vale no solo quedan falseadas por los errores, sino que sirven de careta para difundir más ampliamente el error. La verdad solo está ahí para servir al error y al horror del nirvana modernista. Por desgracia, el sistema pasa de la teoría a la práctica, esto es, la creación de una superiglesia sincretista. Del Areópago a Asís. Todo el pontificado de Juan Pablo II es sólo la apertura urbi et orbi de la Iglesia Católica a las religiones, derribando todas las murallas levantadas por Jesucristo. Aunque su teología antropocéntrica se haya mantenido incólume durante varios lustros, hay que reconocer que se ha manifestado más en los últimos años de su pontificado. El espectáculo de Asís con los hindúes y pieles rojas presenta un mayor atractivo que las meditaciones abstractas sobre el cristiano anónimo. De hecho, el insulto al Dios 3 veces santo se hace mucho más evidente. Asís es el reconocimiento oficial del paganismo. Roma sucumbe finalmente a la vieja tentación de los paganos, que ofrecían gustosos la hospitalidad del panteón a Cristo, y habrían dado derecho de ciudadanía a la religión católica sin tener que derramar sangre cristiana. Será preciso demostrar que el panteón de Asís va contra toda la tradición de la Escritura y del Magisterio. La historia sagrada repite continuamente que Israel será próspero si rinde culto a su Dios y será castigado si va en pos de los falsos dioses, que son demonios. San Pablo, al hablar de los fieles de ritos paganos,
con los que tenía que tratar todos los días, dice que no tienen excusa. Se indigna cuando ve la ciudad de Atenas consagrada a la idolatría. Pío XI condena severamente los congresos de las religiones por razones de fe, porque supone la pretensión de que todas las religiones son más o menos dignas de alabanza, ya que manifiestan el sentido innato de todos los hombres que se dirigen hacia Dios. Los que tienen tales opiniones no solo yerran y se engañan, sino que falsifican y rechazan la idea de la verdadera religión, y poco a poco caen en el naturalismo y en el ateísmo. De todo eso se deduce claramente que cualquiera que sostenga esas teorías y las ponga en práctica, abandona pura y simplemente la religión divinamente revelada. El acontecimiento más espectacular de la reunión de Asís, convocada por el Papa el 27 de octubre de 1986, fue la colocación del Buda por el Dalai Lama sobre un altar de la iglesia de San Pedro. ¿Cómo justifica Juan Pablo II ese escándalo que los protestantes condenaron como un pecado contra el primer mandamiento y una etapa hacia la religión sincretista mundial? El Papa responde: hay que comprender a Asís a la luz del Vaticano II. El Vaticano II es, por lo tanto, el que justifica la blasfemia contra la gloria de Dios. Y el Papa Juan Pablo II explicaba que el acto de Asís se funda en la obediencia a la conciencia, es decir, en la libertad absoluta de la conciencia, sea cual sea, católica, protestante o budista. Asís se funda en el misterio de la unidad que ya han logrado o están por lograr los que se orientan hacia el pueblo de Dios. Asís se funda sobre todo en el leitmotiv voitiliano de la redención universal. Comillas, ese radiante misterio de la unidad creada de la raza humana y de la unidad de la obra salvadora de Cristo, que trae consigo el nacimiento de la Iglesia como su ministro y su instrumento, se ha manifestado claramente en Asís, a pesar de las diferencias entre las profesiones religiosas que no se ocultaron ni diluyeron. Ahora bien, la traición de Asís es una invocación que inaugura el desfile ininterrumpido de las manifestaciones ecuménicas más o menos abigarradas. Reconozcamos que esta primera reunión casi alcanzó la perfección de su género. Sin embargo, en octubre de 1999, el Papa Juan Pablo II logra dar un paso más, repitiendo Asís, pero esta vez delante de la Basílica de San Pedro. La abominación de la desolación se aproxima cada vez más al santuario. Después de semejantes manifestaciones de impiedad hacia el Dios hecho hombre, ¿qué se puede esperar sino el diluvio o peor aún, la destrucción de Sodoma y Gomorra por el fuego y la sangre? El apóstol de la religión universal. San Pablo había sido establecido por la gracia de Jesucristo como el apóstol de las naciones. El Papa del bimilenario es un segundo Pablo. Quiere ser también el apóstol de las naciones, pero va aún más lejos. Se hace el apóstol de todas las religiones en nombre de la naturaleza del hombre autodivinizado. Dejando al margen los congresos de las religiones, se pueden mencionar también las visitas más personales y no menos cordiales a los enemigos seculares de la Iglesia. En esa danza ecuménica desenfrenada, todos tienen algo que ganar, salvo el honor de Dios y de su Iglesia. Así, tenemos las declaraciones de Frankfurt, a donde el Papa va como peregrino en busca de la herencia espiritual de Martín Lutero en 1980. El rechazo de todo proselitismo entre los ortodoxos de Dimitrios I de Estambul en 1988 y los acuerdos de Balamand en el Líbano en 1993. La visita de una sinagoga en Roma en 1986 y varias recepciones oficiales del Bnei Brit, masones judíos mundialistas, los peores enemigos de la Iglesia Católica, en el Vaticano. La imposición de las cenizas sagradas Vibhuti y del signo del tilak
propio de los hinduistas adoradores de Shiva en 1986, el abandono del filioque negado por los ortodoxos en 1996, la bendición para la inauguración de una mezquita en Roma, el beso del supuesto santo libro del Corán en 1999, y la lista se prolonga a lo largo de los numerosos viajes del Papa, que van en el sentido inverso de los viajes apostólicos de San Pablo, el cual predicaba a los paganos la conversión a la fe católica. Decía Juan Pablo II en 1986, «Si voy recorriendo el mundo para encontrar hombres de todas las civilizaciones y religiones, es porque tengo confianza en las semillas de la sabiduría que el Espíritu suscita en las conciencias de los pueblos. De ellas brota el verdadero resurgir para el futuro humano de nuestro mundo». Lo peor es que el espíritu del Vaticano II, subyacente en Asís, como nos asegura el Papa, preside también las grandes obras pontificias. Roma está llevando a cabo su revolución cultural y haciendo tabla rasa de los últimos restos del pasado. Todo ha de ponerse a tono con el espíritu conciliar. Lo que Pablo VI aún había dejado en pie ha de adaptarse al espíritu del Vaticano II. En 1983 aparece el nuevo Código de Derecho Canónico, que sustituye al de San Pío X. Ese código ecuménico ratifica la eclesiología protestante del pueblo de Dios, de la Iglesia de Dios que solo subsiste en la Iglesia Católica, que permite administrar la Sagrada Comunión a los protestantes. Es el código de la colegialidad episcopal que democratiza a la Iglesia y paraliza prácticamente el poder del Papa en la Iglesia. El mismo espíritu preside el nuevo Catecismo de la Iglesia Católica de 1992, que el Papa presenta como un llamamiento afectuoso a todos los que no forman parte de la comunidad católica. Quiere dar un nuevo impulso en el camino hacia la plenitud de la comunión, que refleja y en cierta forma anticipa la unidad total de la ciudad celestial. Su amigo Schönborn nos advierte que el texto clave del nuevo catecismo es el leitmotiv del Papa. Comillas, el Hijo de Dios por su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Un adelanto importante en el diálogo ecuménico que suprime todos los tabúes es la declaración conjunta sobre la justificación del 31 de octubre de 1999. La declaración repite las herejías blasfemas de Lutero contra Dios, que deja al hombre en un estado de justo y pecador al mismo tiempo, que destruye la libertad humana y el mérito de las buenas obras. El resultado de 30 años de trabajo intensivo es el consenso diferenciado y por lo tanto, según su propio testimonio, ambiguo y herético. Se equipara a la Iglesia Católica con las confesiones luteranas, que son un fantasma de iglesia desprovista de unidad. Se amalgama la doctrina de la verdad infalible, definida por el Concilio de Trento, con las blasfemias de Lutero. Se quiere poder lograr por fin una unidad en que las diferencias persistentes puedan reconciliarse y ya no tengan fuerza para volver a dividirse. El cardenal Casper, prefecto de la unidad de los cristianos, explica este viraje ecuménico. Comillas, en lugar del antiguo concepto del ecumenismo de regreso, hoy domina el de un itinerario común que orienta a los cristianos hacia la meta de la comunión eclesial, entendida como una unidad en la diversidad reconciliada. Eso supone volver a la herejía de los artículos fundamentales, que según Pío IX trastorna por completo la constitución divina de la Iglesia. Pío XI condenó a su vez la muy inicua tentativa de negociaciones en que se pone en juego la verdad revelada por Dios, porque se trata precisamente de defender la verdad revelada. Por iniciativa del mismo Juan Pablo II, se tiró otro adoquín, esta vez contra el primado del Papa, para destruir el cuerpo místico. Esto ilustra a la perfección la autodemolición de la Iglesia de que ya hablaba Pablo VI. En 1995, el Papa alentaba a Ratzinger a convocar un simposio sobre el primado del sucesor de Pedro, con algunos teólogos, conocidos sobre todo por sus denigraciones de la Iglesia.
Ratzinger ya es conocido por su defensa de las ideas taylorianas. Monseñor Penna, profesor de exégesis en la Universidad Pontificia de Letrán, repite la herejía de Loisy, que pretendía que nuestro Señor nunca pronunció las palabras «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Giuseppe Colombo no es menos categórico, ya que pide cambiar el papado tal como lo instituyó Jesucristo. ¿Por qué? Simplemente porque no corresponde con la comprensión madura del Evangelio. Con semejantes expertos, el simposio sobre el primado del Papa debía revisar las modalidades establecidas por nuestro Señor y definidas infaliblemente por la Iglesia en el Vaticano I. En lo sucesivo, el ecumenismo compromete al Papa a vender el papado al mejor postor. Ahora bien, hace ya 4 siglos que los padres del Concilio de Trento denunciaron el abandono del papado como la raíz del protestantismo. Vale la pena preguntarse entonces, ¿quién es protestante aquí? ¿Quién está contra el Papa? ¿Quién es el enemigo de la Iglesia? Más que nunca, los fieles tienen el estricto deber de ser más papistas que el Papa y de defender de veras el papado, resistiendo al Papa cuando no actúa según la verdad del Evangelio. Parecía que ya no quedaba nada más que sacrificar a los falsos dioses, pero faltaba aún una cosa: mancillar todo el pasado de la Iglesia de Jesucristo por temor a que los nostálgicos recobraran las esperanzas hurgando en los gloriosos siglos de la fe. La ceremonia de arrepentimiento del 12 de marzo de 2000, celebrada por el Papa Juan Pablo II, debía colmar esa laguna. Sin embargo, es un acto muy peligroso. Es confundir la institución divina de Jesucristo, que es el reino de Dios sobre la tierra, con los hombres de Iglesia. Es dejar que se crea que la Iglesia se equivocó en materia de fe y de costumbres y que debe evolucionar en sus creencias, destruyendo así toda su credibilidad. Es destruir la autoridad del Papa y deshonrar a todos los católicos. Sobre todo, el hecho de que la mayor benefactora de la humanidad pida perdón por lo que es su gloria y su deber estricto, constituye una enorme injuria hacia nuestra madre común. Pedir perdón por la historia de las cruzadas y la Inquisición, por haber condenado a Lutero y a Calvino, por no haber calumniado a Pío XII, por continuar promoviendo, mal que bien, la moral tradicional y por defender el verdadero papel de la mujer. Esas ceremonias penitenciales no hacen más que subastar el honor y todo el pasado de la Iglesia, después de haber vendido todo lo demás. ¿Qué más pudo haber sacrificado el Papa Juan Pablo II al príncipe de este mundo? El proyecto del Papa Juan Pablo II no es ni la conversión ni el sincretismo, sino el pluralismo legítimo, que hace que todas las religiones ofrezcan sus oraciones por la paz en profunda lealtad hacia sus respectivas tradiciones religiosas. En realidad, ese famoso pluralismo legítimo es solo un eufemismo para designar el sincretismo al que se suele disculpar demasiado pronto. No se puede legitimar el pluralismo de los credos a no ser que se acepte como único punto de acuerdo ese impulso hacia lo divino que es lo esencial de la religión. En ese caso, no cabe duda de que Lucifer, que ha deseado llegar a ser como Dios, más que cualquier otra criatura, es el más religioso de todos. La idea que sigue presidiendo las reuniones interreligiosas es la unión moral de las religiones, lo cual supone que no se privilegie a ninguna. Eso destruye el exclusivismo y la veracidad de la Iglesia de Jesucristo. Pero es la definición misma de la masonería, que dice tener una moral y una religión ricas por el solo hecho de no ser exclusivas. Católico, ortodoxo, protestante, israelita, musulmán, hinduista, budista, libre pensador, libre creyente, etc., son tan solo nombres de pila. El apellido es masón. Después de Asís, las logias están que saltan de alegría. Comillas.
citando a Armando Corona, gran maestro de la Gran Logia del Equinoccio y la Primavera, en abril de 1987. Nuestro interconfesionalismo nos valió la excomunión, recibida en 1738 de parte de Clemente XI. Pero por lo visto, la Iglesia estaba en un error, ya que el 27 de octubre de 1986, el actual pontífice reunió en Asís a hombres de todas las confesiones religiosas para rezar juntos por la paz. ¿Y qué otra cosa pretendían nuestros hermanos cuando se reunían en los templos, sino el amor entre los hombres, la tolerancia, la solidaridad, la defensa de la dignidad de la persona humana, considerándose iguales por encima de los credos políticos, de los credos religiosos y del color de la piel? Cierre comillas. Las graves deficiencias de Juan Pablo II sobre el pecado original, sobre la diferencia entre lo natural y lo sobrenatural, sobre la gratuidad del Salvador y sobre la elección de los escogidos y el infierno, nos dejan ya perplejos. Pero sus amistades y sus actos pontificios disipan toda duda acerca de sus intenciones. Los vínculos de Juan Pablo II con Rahner, que recuerda tan fuertemente el panteísmo, y con de Lubac, que escribió 3 libros sobre el budismo, manifestó su admiración sin límites por Teilhard y profesó su apertura hacia las religiones asiáticas de todas clases, nos hacen presagiar lo peor. La Iglesia Católica aún no ha sido completamente absorbida por la religión del hombre que hace a Dios a su imagen y semejanza, porque el fruto aún no está suficientemente maduro. Pero cuando llegue ese momento, estará lista para adoptar el modelo típicamente budista, cuya expresión más acabada ha sido formulada por Teilhard de Chardin: la ascensión del hombre hacia el Cristo cósmico. Sin querer emitir juicios sobre las íntimas intenciones de Juan Pablo II y solo describiendo lo que fue su pontificado en lo doctrinal y en lo pastoral, que según lo expuesto se constituyen en flagrantes errores, invitamos a los fieles católicos a hacer lo que nos corresponde, reflexionar seriamente sobre estas cuestiones y elegir entre la Iglesia de siempre, católica, apostólica y romana, depositaria de la única verdad, o la religión antropocéntrica sincretista que nos ofrecen con voces alegres los adalides del neomodernismo, padres e hijos del Concilio Vaticano II. Que María Santísima nos sostenga siempre en la verdad. Muchas gracias, y en el próximo capítulo de En Defensa de la Tradición, las conclusiones de 100 años de modernismo, genealogía del Concilio Vaticano II del padre Dominique Bourmont. En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad.
porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo,